Quiero hablar ahora, hoy Dios me movió a hablar de esto, el mundo de los espíritus, el mundo de los espíritus. Nosotros vivimos en una forma normal como toda la gente, pero muchas personas, incluso creyentes, no han comprendido que el mundo de los espíritus domina sobre el mundo material. Muchos de nosotros no hemos entendido el grado en que los espíritus influyen y dominan en nuestra vida. Yo quiero mostrar con pasajes de la Biblia. A mí me gusta, como soy maestro de profesión, yo podría mencionar pasajes de memoria y decirles a ustedes, pero a mí me gusta mucho que ustedes lean, así que vamos a estar leyendo, porque yo quiero que ustedes vean la palabra de Dios, lo que Dios dice. Que lo que yo voy a hablar no es un asunto imaginario, sino que hay una realidad espiritual que está operando en la vida de la humanidad. Y nosotros no sabemos hasta dónde, no tenemos conciencia. Tenemos que ver las escrituras para que veamos todo lo que sucede. Si usted lee la Biblia, usted va a ver a Dios trabajando, moviendo reyes, moviendo ejércitos. Dios. En primer lugar, quiero mostrar con la Biblia que hay un mundo espiritual y que nosotros no estamos exentos de la influencia poderosa de ese mundo en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en todos lados. Yo quiero que ustedes vean esto para que vea por qué Jesucristo es importante, no solo importante, es indispensable en la vida del ser humano. En Juan capítulo 4, Jesucristo nos dice lo siguiente: Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí Jesucristo nos dice, Dios es espíritu. Ahora, déjenme explicarle esto que voy a decir muy importante. Un espíritu no es un fantasma. Un espíritu no es una imaginación. Un espíritu es una persona. No humano, es persona. ¿Cómo definimos a una persona? Una persona es alguien que tiene algunas características. Por ejemplo, una persona tiene conciencia de su existencia, tiene conciencia de sí mismo. Un espíritu habla, tiene un lenguaje. Una persona tiene conciencia de sí mismo. Una persona, sea espíritu o sea material como nosotros, tenemos conciencia, tenemos un lenguaje articulado, nos comunicamos. Una persona tiene voluntad propia, una persona tiene sentimientos, la Biblia le llama corazón. Una persona piensa, razona, dialoga. Dios, aunque es una persona, es un espíritu, pero es una persona, es un ser. Tenemos un Dios personal. Por eso podemos hablar con Dios. Por eso nos comunicamos con Dios. Por eso dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón ver la depravación del hombre. El hecho de que sea espíritu no significa que es alguien, un humo por ahí, un vapor. No, es una persona con voluntad propia, con proyectos, con planes. Dentro de sus planes nos movemos. Todos los espíritus son personas, no son humanos, no son de carne, pero son personas. Lo vamos a ir viendo en las escrituras. Por ejemplo, en Efesios 2 dice la escritura: y Él
Dios nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme o en obediencia al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, opera en los hijos de desobediencia. O sea, los que desobedecen a Dios están siendo ¿qué? Guiados. Operar es trabaja el espíritu inmundo, Satanás, diablo, trabaja, opera en los que desobedecen a Dios. Y dice aquí, ustedes andaban también igual. Ustedes como creyentes andaban siguiendo la corriente del mundo. La corriente del mundo es una corriente diabólica, satánica. Y el diablo operaba sobre nuestras vidas. Por eso tú ves a las personas asesinando, secuestrando, despedazando gente, peleándose, odiándose, divorcios, pleitos. Porque el espíritu inmundo está trabajando sobre los que desobedecen a Dios. La única forma de salirse de ese poder es obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios, dejamos de ser hijos de desobediencia para convertirnos en creyentes en Jesucristo. Como dice la Escritura en Juan capítulo 1, nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Satanás es una persona, es un espíritu, pero es una persona como Dios. Es un espíritu, pero es una persona. Satanás habla, Satanás piensa, Satanás tiene proyectos. Satanás fue y habló con Eva y le dijo: no vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere. Y engañó. Y sigue haciendo lo mismo. Dice Jesús, Satanás vino para hurtar, para robarte. Satanás quiere robarte lo que tienes, para matar. Para eso viene Satanás. Y para destruir. Es su trabajo. Engañar. Se le llama, la Biblia llama el engañador. Siempre toda la gente está bajo la influencia de este espíritu inmundo. Por eso ve usted tanta maldad. Los demonios, como los ángeles, son espíritus. Estamos viendo aquí dos reinos: el reino de Dios espiritual, con sus ángeles, que son personas espirituales, y vemos al diablo, que es una persona, con sus demonios, que son personas. Son dos reinos, un mundo, dos reinos. Dígalo conmigo: un mundo, dos reinos. El mundo espiritual tiene ¿cuántos reinos? Dos. El reino de Dios, el reino de Satanás. Dios con sus ángeles, Satanás con sus demonios. Dios con los que creen en Dios, los obedientes, y Satanás con los que desobedecen a Dios. Oiga esto. En Lucas 8 dice: arribaron, hablando de Jesús con sus discípulos, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la orilla opuesta a Galilea. Perdón. Al llegar Jesús a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. ¿Un hombre qué? Endemoniado. Wow. Desde hacía mucho tiempo no vestía ropa, ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz:
¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Qué estaban haciendo los demonios? ¿Estaban qué? Hablando, comunicándose. Tiene conciencia, sufren, que no me atormentes. Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, movido, impulsado por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Legión. Muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandara al abismo. Le rogaban que ¿qué? Que no lo mandara al abismo. Cuando ustedes lean Apocalipsis van a ver que el abismo es una prisión de demonios. ¿Qué vemos? Vemos a unos demonios que piensan, que hablan, que tienen conciencia de sí mismos, que se comunican, que saben lo que están haciendo, que sufren. Pero que estaban dentro de un ser humano, una legión, 1000, 900, no sé cuántos serían. ¿Cómo te llamas? Legión. Y a causa de aquellos demonios que lo habitaban, hacían que este hombre viviera. ¿En dónde vivía? En los sepulcros. ¿Cómo andaba vestido? Desnudo. Tenía una fuerza sobrenatural, rompía cadenas, no lo podían controlar. Cuando un hombre hace cosas así, cuando un hombre hace cosas que no son normales, estamos bajo la influencia de alguien. La historia sigue, si usted quiere léala en su casa. Yo no voy a hablar de toda la historia, nomás quiero que sepa. Finalmente Jesús lo libertó, salieron los demonios y el hombre quedó perfectamente sano, cuerdo, y quería seguir a Jesús. Y Jesús dijo: no, ve, cuéntale a los tuyos las cosas que Dios ha hecho contigo. ¿Quién libertó al hombre? ¿Quién liberta al hombre del poder de los demonios? ¿Quién? Solo Jesús, nadie más. Cuando la luz llega, las tinieblas tienen que irse. Siempre que veas una persona haciendo cosas perversas, malvadas, crueles, piensa bien que lo están moviendo. Dice que era impulsado. ¿Sabe qué es? Movido por los demonios, andar en los desiertos, en los sepulcros con los muertos. Y dice que los demonios son impuros, sucios. Los demonios son cochinos, son sucios, buscan la suciedad. Impulsan a la gente. Seguramente tú has visto en la calle alguna persona trastornada. Andan medio desnudos, caminando todos sucios. Son demonios, ni lo dudes. Cristo liberta. Dígalo conmigo. Cristo liberta. Nadie más te puede libertar del poder del Satanás. Nadie. Solo Jesús. Él mandó a los discípulos y les dijo: vayan, prediquen el evangelio, echen fuera demonios,
sanen enfermos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que los que desobedecen a Dios están bajo la influencia absoluta de Satanás y sus demonios. Pero los que hemos sido rescatados por el Señor Jesucristo y somos de Cristo, estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, de la influencia de Dios. Por eso estás aquí. Satanás no te metería aquí. Estarías en otro lugar ahorita. Perdón. Jesús, el Señor Jesucristo, cuando ya había muerto, había resucitado, se le aparece al apóstol, en este caso al que fue el apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, y se le aparece al Señor, a Jesús, para llamarlo al servicio de Cristo, para sacarlo del reino de las tinieblas, para sacarlo del reino de Satanás. Y Jesús le dice a Saulo así: yo dije, ¿quién eres, Señor Jesús? Cuando se le apareció, dice, el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti más adelante, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Te envío para que abra sus ojos, fíjense en esto, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder o la potestad de Satanás. ¿A quién? A Dios. Yo te envío para que les abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, Satanás es el reino de las tinieblas, al reino de la luz, que es el reino de Dios, para que los saques del poder del diablo y se conviertan a Dios en la persona de Jesucristo, para que reciban, los que creen, para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo, reciban ¿qué? Perdón de pecados y una herencia entre todos los que hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Cristo rompe las cadenas, Cristo liberta, Cristo te saca del poder de Satanás al poder de Dios, al reino de Dios, del reino de Satanás al reino de Dios. Por eso Satanás no quiere que se predique el evangelio, porque si se predica el evangelio, mucha gente va a ser arrebatada de sus garras. Aún como creyentes, nosotros y la gente tiene muchas influencias de los demonios. Aquí puede haber demonios ahorita tratando de que no oigas esto. Hubo una persona que decía, cuando abro la Biblia me da miedo, no puedo leer la Biblia, me da miedo, el mal abrir me da mucho miedo. Otros, cuando van a oír una predicación, se quedan dormidos. Aunque hayan dormido bien. Claro, si tú te pasaste toda la noche viendo Simplemente María, la novela, pues llegas a la iglesia y estás todo dormido. Pero si tú dormiste bien, comiste muy bien, te levantaste, llegas a la iglesia, comienza la predicación y noqueado. Porque los demonios trabajan para que no oigas la palabra de Dios. Siempre que un creyente quiere hacer algo por Dios, como ayunar, va a venir
gente que tú amas y te va a decir: te invito a almorzar, te invito a comer, hemos preparado una fiesta para ti. Si quieres orar, encerrate en tu cuarto a orar, viene visita, te llaman por teléfono. Si quieres ir a predicar, te da miedo. El diablo trabaja para que tú no tengas nada que ver con Dios. Voy a la iglesia, mañana voy a levantarme, voy a ir a la iglesia, dice la mujer. Mañana me voy a levantar, voy a ir a la iglesia con mi familia. Y se levantan y está el esposo. No vamos a ningún lado. Ya. Se pasa la hora del culto. ¿A dónde quieren ir? Yo los llevo. Y algunos creyentes ingenuos dicen: pues no, pues a lo mejor Dios no quiere que vaya a la iglesia. El diablo trabaja para que no ores, para que no leas la palabra, para que no prediques el evangelio, para que no estudies la Biblia, para que no adores. El diablo trabaja con sus demonios para hacer que te apartes de Dios. Puedes estar aquí oyendo la palabra y alguien está diciendo: oye, ¿ya viste el resultado de los Tigres? Hombre, qué bárbaros, ¿cómo se les ocurre, verdad? Aquí, adentro. ¿Te ha pasado? El vecino que está a tu lado te está estorbando para que no escuches la palabra de Dios. Satanás trabaja en los incrédulos, en los desobedientes, y trata de mover a los hijos de Dios en sentido contrario. ¿Cuántos de ustedes llegan a la iglesia y abren su celular y está la predicación y está viendo el celular aquí? Y el diablo: eso, muy bien, así me gustas. Obedientito, o bien obediente, alineado. Para que se conviertan, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y una herencia eterna con todos los que han sido santificados en Cristo Jesús. El Hijo de Dios vivo sabe cuando el diablo lo está estorbando. Tienes un plan para Dios y algo aparece para quitarte y dices: no, lo siento. Oye, venimos a visitarte, pero discúlpeme, vamos a la iglesia, vaya con nosotros. No. Bueno, pues entonces nos vemos mañana o otro día. El Hijo de Dios vivo detecta las trampas del diablo para no caer en su trampa, para obedecer a Dios, para hacer la obra de Dios, para caminar con Dios. Dice la Biblia: Enoc caminó con Dios. Yo le decía hoy en la madrugada, le decía a Dios: Señor Jesús, gracias por permitirme caminar contigo. Están los dos reinos: el reino de las tinieblas, el reino de Dios, de luz, el reino de las tinieblas de Satanás. Hay una línea ahí. Satanás trabaja con sus siervos, Dios trabaja con sus siervos. Satanás engaña, Dios habla la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad.
Y Satanás quiere arrastrar al mundo, a toda la gente, a la condenación eterna. Y tiene muchas formas de engañar a la gente, muchas formas. Pero quiero que entiendas que en el mundo de los espíritus, o estás en contacto con Dios o con el diablo. No hay en medio. No hay en medio, es una línea muy delgada. Por esto Dios dio una orden tajante que vamos a leer ahorita en Deuteronomio 18. Dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. En la antigüedad y posiblemente ahora, había sacrificios humanos de los idólatras, y quemaban a los hijos vivos como una ofrenda a sus ídolos. Dice Dios: nunca lo hagas. Tampoco permitas que el pueblo practique adivinación. A ver, ¿ustedes saben lo que es adivinación? Dice Dios: que nadie le haga al adivino. Nadie. Ustedes tendrán una pista de por qué Dios dijo que no hay adivinos. ¿Por qué? ¿Te puedes imaginar? Los van a engañar. ¿Quién los va a engañar? El diablo. ¿Con quién habló Jesús? Con el hombre que estaba loco. Con los demonios. Que tampoco permitas que en el pueblo practique la adivinación, ni hechicería, ni que haga interpretación de agüeros. Agüeros son los que dicen: cuando el búho canta, el indio muere. Cuando pasa esto, te va a pasar esto. Si pasas por debajo de una escalera, te va a caer la sal. Si haces esto, veo una nube que viene. Ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como vidente o que invoque el espíritu de los muertos. Ay, quiero hablar con mamá. Hace 10 años que murió, pero quiero preguntarle dónde quedó la cadena de oro que tenía. Pues ¿dónde voy? Pues con un brujo, con un hechicero, con un adivino, con una medium. Oiga, quiero que venga mamá. Sí, ¿cómo no? Venga, sí, cierra los ojos. Luces, apáguenlas. Sí, aquí estoy, hijita. Aquí estoy, hijita. ¿Qué quieres? ¿Dónde dejaste la cadena de oro? Ya se lo dije a este hombre, pero no te lo quiere decir. Hermanos, cuando un medium, adivino, brujo, hechicero, la hermana, la profesora fulana, el profeta Abraham, quién sabe, ¿lo has visto en la televisión? Son demonios los que están hablando. Demonios que andan entre la gente, que te conocen, que conocen tus vicios, que conocen tus gustos, que conocen tus palabras, que saben con quién te casaste, que saben tu historia. ¿Cómo? Estafadores. Pero no, hay estafadores. Pero hay gente, ahorita vas a ver, endemoniados. Y el demonio es el que te habla. Fíjate que sí es cierto. Me dijo me acuerdo que le saqué de la bolsa a mi amigo un billete y me lo dijo. Ni quien invoque a los muertos, ni hechiceros, ni adivinos,
cualquiera, fíjese lo que dice la Escritura, léalo. Cualquiera que practique estas cosas es ¿qué? Detestable a los ojos de Dios, porque se está metiendo con Satanás. Las naciones que estás por desplazar consultan a adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe ¿qué? Así que, hermanos, olvídense de andar que vamos a ver a la hermana Juana para que nos lea la mano, para que nos lea el tarot, para que te aviente los huesos, para que vamos para que te lea el horóscopo. Ay, sí, yo quiero ver el horóscopo. Yo soy Géminis. Ahí estás. Géminis. Que no haya adivinos entre tu pueblo, porque Dios aborrece los que lo hacen y los que consultan a estas gentes. Isaías 18: si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. O sea, si alguien te dice, ve a consultar a los adivinos, respóndeles, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley, que es la Biblia, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, ¿es por qué? Andan en tinieblas, no les ha amanecido. Si andan preguntando a los adivinos. ¿A quién debe consultar el pueblo de Dios? Dígalo. ¿Cómo es posible que alguien diga, voy a consultar un brujo a ver qué me dice? Y no tiene fe para buscar un brujo, pero no tiene fe para hincarse y decirle, Señor, ¿qué hago? Muéstrame el camino. No tiene fe. Tarot, lectura de manos, ouija, espiritistas, adivinación con objetos diversos, horóscopos y toda forma de ocultismo es abominación a Dios. Que no se te olvide. ¿Estamos bien? ¿Estamos? ¿Sí? Los demonios trastornan la vida de la gente. Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de... ¿Que tenía qué? Espíritu de adivinación. La cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Cómo? Había cola. La muchachita, sí, así te va a pasar esto, sí, esto. Y todos pagando. Y los amos, porque era una esclava. No, hombre, felices los esclavos. Lana, mucho dinero, mucho dinero. ¿Tenía un qué? Espíritu. ¿Qué clase de espíritu era? Demonios. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. ¿Era cierto o no era cierto? ¿Qué hace una persona que va a mentir para que le crean? Dice una verdad para que confíes en esa persona y luego te dice la mentira. Sigo leyendo. Esto lo hizo por muchos días hasta que desagradando a Pablo se volvió él y dijo al espíritu. ¿A quién le habló? No a la muchacha. ¿Le habló a quién? Al espíritu que estaba en la muchacha. Y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió
en aquella misma hora. ¿Ya que no saben qué? Siga leyendo la historia en su casa. ¿A que no saben qué pasó? Oiga, ¿qué me va a pasar? Pues no sé. Oiga, ¿y cómo le hago aquí? Pues no sé. Pues no sirve esta mujer para nada. Ya no adivina. ¿Por qué ya no adivina? Porque el espíritu inmundo que estaba en ella, que era la que estaba hablando, el que estaba hablando, se fue. Y los amos dejaron de ganar dinero y dijeron: vamos a echar a Pablo y a sus discípulos fuera de aquí. Ok, lea la historia en su casa. Vean que las historias de la Biblia son hermosas, ¿eh? Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. A ver, ¿qué dice? Léalo conmigo. Y algunas mujeres que habían sido sanadas ¿de qué? Y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido. Y Jesús la libertó. Salieron 7 demonios. ¿Salieron por qué? Adivine por qué. Pues porque Jesús la libertó. Y a otras mujeres. ¿Cuántas personas dominadas por demonios hacen cosas que no quisieran hacer? Cuando estábamos cuando la iglesia comenzó aquí en Avenida Juárez, en una bodega que rentamos, por ahí vivía una mujer, un matrimonio. La mujer, en cierta hora del día, en la tarde, en la noche, se salía de su casa, se iba, se prostituía. Una mujer de dinero. No se prostituía por dinero. Y cuando fue a nuestra iglesia decía: es que cuando vuelvo en mí, estoy en un hotel con gente que no conozco y no sé qué pasó. Es la historia de aquel hombre que llegó a mi oficina y me dijo: ¿cuánto me cobra por cambiar a mi esposa? Sáquele lo que trae adentro. Pero cuando queríamos orar por ella, la mujer decía: no, yo estoy bien, yo no necesito nada. Los demonios trastornan la vida de la gente. Mateo 12: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos. Son palabras de Jesús, Voy a leerlo otra vez. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa. ¿Cuál es mi casa? Para el demonio, ¿cuál es mi casa? La persona que estaba dominando. Volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Solamente cuando Cristo Jesús liberta a una persona y el Espíritu Santo entra en esa vida, los demonios no pueden volver a ese lugar, porque está el Espíritu de Dios ahí. Y nadie puede resistir, ningún demonio ni Satanás, nadie puede resistir al Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que rendir nuestra vida a Cristo.
Aparte, los muertos no tienen más parte con los vivos. Olvídese. Eso de que yo le hablo, decía una maestra, compañera mía, yo me voy al patio todas las noches y le hablo a mi madre. Y sé que me oye, yo sé que me oye. El Día de los Muertos hacen sus altares. Muchas de las tradiciones de México están ligadas a hechicería o a idolatría. Muchas tradiciones. Por eso ustedes tienen que tener cuidado con eso. Dicen Eclesiastés 9, porque los que viven saben que han de morir, como tú. Pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perece su amor, su odio y envidia. ¿Y qué? Y nunca, ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que tus muertos que se fueron nunca más van a volver aquí. Y si sales en la noche y te dice, aquí estoy, soy tu tío, demonio, apártate de mí en el nombre de Jesús. La idolatría practicar la idolatría es relacionarte con los demonios. Tú decir, pues sí, pero es que es la Virgen, es el santito fulano, es el santo y la Virgen y la santa. Meterte con la idolatría es meterte con demonios. Oye lo que dice la palabra de Dios. Salmo 106, 35, al contrario, se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas, ¿a quién? A los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, a quienes ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Por eso el apóstol Pablo dice, lo vamos a leer más adelante, dice, el que sacrifica a los ídolos, a los demonios está sacrificando. Son sacrificios a los demonios. Cada santo, cada virgen es un demonio. Dice en Oseas, a ver, ¿me están entendiendo? ¿Les interesa esto? Oiga lo que dice en Oseas. Esto es interesantísimo. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y el leño le responde, porque un espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios por fornicar. Está hablando de fornicación espiritual. Cuando alguien se mete con el diablo, está fornicando espiritualmente. Cuando alguien se mete con los ídolos, está fornicando espiritualmente. Sobre las cimas de los montes sacrificaron y quemaron incienso, sobre los collados y debajo de las encinas, álamos y olmos, pues buena es su sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y vuestras nueras cometerán adulterio. Aquí hay dos cosas importantes. Número uno, le preguntan al ídolo de madera y el leño le responde. ¿Por qué un leño de madera responde? ¿Quién está hablando? ¿Ya están entendiendo? Este santito es muy milagroso. Sí, cuidado. Y el último párrafo, por tanto vuestras hijas, ¿qué? Fornicarán y vuestras nueras cometerán el adulterio, la fornicación y el meterse en promiscuidad espiritual. Está relacionado con la idolatría. Los idólatras practican.
El idólatra es un adúltero espiritual, pero también practica el adulterio entre hombres y mujeres. Hay mucho que enseñar, pero no puedo profundizar mucho de esto. Sí, voy a seguir leyendo. Hay costumbres y tradiciones en los pueblos que están asociadas con el mundo de los espíritus. Por ejemplo, el culto a los muertos, el culto a niño Dios, el culto a las brujas, el culto al honor a los santos y a las vírgenes. Usted sabe cuando comen la rosca de Reyes, ¿es una tradición mexicana, sí o no? Católica. Te comes un pedazo de rosca y ¿qué sale? Un niñito. Qué bonito niñito. Y el que se saca el niñito tiene una obligación: hacer una fiesta. ¿Cuándo? El día de la Candelaria. Yo nunca he sido católico, pero lo he oído. ¿Y qué es el día de la Candelaria? Pues es una virgen. Van a hacer una fiesta en honor ¿a quién? A un demonio. ¿Es malo comer pan? No. Si me dan un pan de rosca de Reyes, me como toda la rosca y tiro los monitos. Bueno, no toda. Mi esposa no me deja. Porque como pan de muerto, ¿estoy honrando a los muertos? No, el pan, la Biblia lo dice, lo que come nada es. El problema es que si tú participas y los que no conocen a Dios te ven a ti participando, van a creer que lo que hacen está bien delante de Dios, y no está bien. Vamos a acostar al niño Dios y vamos a levantar al niño Dios. Tú que tienes conocimiento de la palabra de Dios, tienes que decirle a la gente: es que eso está mal, eso desagrada a Dios. No digas está mal, que no te lo van a creer. Dile: eso desagrada a Dios. Idolatría es adulterio espiritual. Ya se me acabó el tiempo. 1 Corintios 10. ¿Saben qué? Me aguantan. ¿Ok? Y si el que no me aguante, ahorita nos vemos a la salida. Dice 1 Corintios 10. Ya me lo acabo. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, ¿qué? Os hagáis partícipes con los demonios. Si tú participas de una práctica idolátrica, tú estás metiéndote con los demonios. Me voy a salir un poquito del tema. Cuando los demonios, cuando un hombre, una mujer abren la puerta a los demonios. Número 1, cuando consultan a divinos. Número 2, cuando consultan la Ouija. Número 3, cuando tienen una vida sexual que se llama todos contra todos, promiscuos. Me ha tocado muchas veces orar por personas endemoniadas porque andaban de tingolilingo. Y los que salen son demonios sexuales. Todas las perversiones, aunque ahora digan orgullo, todas las perversiones sexuales son producidas por demonios. Por eso se deforman sus rostros, por eso andan inmundos, ridículos, pierden la cabeza, igual que el demoniado que andaba en los desiertos y en las tumbas. Voy a leer otra vez 1 Corintios 10, el verso 20.
Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios? ¿No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? ¿Entiendes esto? La idolatría es considerada por Dios como fornicación espiritual. Por eso, esto provoca el celo, el coraje de Dios. En cuanto a vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación de adúlteros y fornicaria, del adúltero y la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y sacaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que ardéis en lujuria entre las encinas? ¿Por qué entre las encinas? Porque los idólatras buscaban encinas grandes en la punta en los montes. Aquí ponen un monte y ya está un Cristo, una Virgen allá en los montes. Lo han hecho siempre. Dice Dios que ardéis de lujuria, de amor por los ídolos, entre las encinas, debajo de cualquier árbol frondoso, y sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos, en las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte. A ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre un monte alto y empinado pusiste ahí tu cama, o sea, tu ídolo, y ahí también subiste a hacer sacrificios. Exhortación. 2 pasajes de exhortación y termino. Primero, una palabra final. Efesios 6. Una palabra final, 6:10. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias ¿de quién? Del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Dice, ustedes son hijos de Dios, van a tener que estar luchando duro. Pónganse toda la armadura de Dios. Lucas 10. Regresaron los 70 con gozo. Permítame, Jesús tenía tres niveles de seguidores: los discípulos, los 12, 70 discípulos que andaban también detrás de él, y multitudes. A todos los mandó a predicar. Una vez mandó a predicar los 70. Regresaron los 70 con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios nos sujetan en tu nombre. Se sintieron grandes, porque fuera en el nombre de Jesús, y salían los demonios. ¡Wow! ¡Qué poder! Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones. Espérame, esto es una alegoría. Jesús diciendo, les doy poder de pisotear serpientes y escorpiones. ¿A quién se refiere? A los demonios. Les doy poder de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué? Nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres, ¿qué? Están escritos en los cielos. El más grande don, el más grande regalo, no es el poder, es tu salvación, es tu lugar allá en la casa del Padre. Pero debes saber que creyendo la palabra de Jesucristo, no debes tener temor a los demonios. Me dijo un matrimonio, mire,
la pagué. Me dijo un matrimonio en la noche, hubo una reunión de matrimonios, se fueron todos, se quedó el matrimonio y me dice: quiero que ore por nosotros. Sí, cómo no. Ella estaba comenzando en Cristo. Él tenía más tiempo de oír la palabra. Cuando empecé a orar, el hombre se empezó a transformar como hombre lobo. Delante de Dios digo, no estoy mintiendo. Empezó, no literalmente se hizo un perro, no. Su rostro empezó a cambiar y empezó a actuar así. Y empezó a caminar así, corriendo, brincando como los perros que andan brincando así, en dos patas. Y yo orando y reprendiendo, y el hombre ahí todo trastornado, hasta que orando cayó y fue libre. Aléjate de fornicación, aléjate de adulterio, aléjate de ídolos, aléjate de consultar a divinos de cualquier tipo, porque son puertas para que los demonios entren en tu vida. Tengo más historias que contar, pero ya me aventé 56 minutos con 35 segundos. Si tú eres una persona que sientes que, mire, los demonios hacen esto, te engañan con doctrinas falsas, te deprimen, crean ansiedad en la gente, provocan deseos de suicidio, te arrastran a prácticas sexuales indebidas. Hay tantas historias que quisiera contar. Me decía una mujer, pastor, una muchacha, es que tengo el impulso de mentir, siempre tengo que decir una mentira, no puedo evitarlo. Mentir. Otro hombre, tengo un deseo sexual y me corrieron de mi casa porque yo andaba persiguiendo a mis cuñadas. Impulsados por demonios. Depresión, ansiedad. He tenido que orar por gente que está encerrada en un cuarto porque tienen temor, porque metieron un mono comprado en no sé en dónde, se lo regalaron, un Chucky. No era Chucky, pero era un mono. Están todos en el rincón, tenemos miedo, los hijos y la esposa, no podemos dormir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si el Hijo del Hombre los liberta, seréis verdaderamente libres. Jesús nos sacó de las tinieblas al reino de la luz, del poder del diablo al reino de Dios, al poder de Dios. Vamos a orar.